Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de geometría analítica. Y en esta oportunidad realizaremos la deducción de la ecuación de la elipse. Para ello necesitamos conocer las características a partir del trazado de la misma. Entonces, en esta oportunidad vamos a realizar el trazado y luego la deducción, sin antes conocer las características. Comencemos entonces con esta primera parte. Vamos a trazar un segmento horizontal cuyos extremos lo vamos a denotar con V mayúscula y V' mayúscula, que vienen a ser los vértices de la elipse. Y este segmento horizontal lo conocemos o lo vamos a denotar como el eje mayor de la elipse, ¿de acuerdo? El eje mayor. Ahora, con la ayuda de un compás, haciendo centro en V' y abriendo un poco más de la mitad, vamos a trazar la mediatriz del segmento V', Entonces trazamos el arco, con el mismo radio hacemos centro en V y trazamos el arco, cuyas unimos las intersecciones de los arcos y viene a ser la mediatriz del segmento V', y interseca además en el punto medio, ¿no? Como vimos anteriormente. Ahí está, y lo denotamos como punto O. Anotemos las características a partir de estos datos. Entonces, como O es el punto medio, entonces V', va a ser igual a la distancia OUV. Listo. Ahí está, puesto que O es el punto medio. Y a esta distancia lo vamos a denotar con A minúscula. Es decir, OV para nosotros va a ser A minúscula. La distancia A minúscula. Anotamos ahí. Ahora, nuevamente, con el compás vamos a hacer centro en O y vamos a trazar o cortar a la mediatriz en dos puntos, cualquier distancia, a cualquier distancia. Cortamos en la parte superior y cortamos en la parte inferior. Entonces tenemos dos puntos. Esos dos puntos vamos a denotar con B mayúscula y B' mayúscula. Y solamente nos quedamos con ese segmento, B' mayúscula. Ese segmento viene a ser el eje menor de la elipse, ¿de acuerdo? Y además, anotando sus características, B, vamos a anotar BO, la distancia de B hasta O, va a ser la misma distancia de O hasta B'. Y a esa distancia lo vamos a llamar B minúscula. ¿Listo? B minúscula. Entonces anotemos esa característica en el gráfico. OB viene a ser B minúscula. Anotamos ahí entonces. Muy bien, B minúscula. Ahora, nuevamente recurrimos al compás. Ya tenemos el eje mayor y el eje menor. Con la ayuda de un compás vamos a medir la distancia OV mayúscula, es decir, la distancia A minúscula. Luego, con esta abertura o con esta medida, vamos a hacer centro en el eje menor, en B mayúscula. Puedo hacer centro también en B' mayúscula. En este caso estoy haciendo en B. Y cortamos al eje mayor en dos puntos. En dos puntos. Vamos a anotar y tenemos el primero y el segundo punto. A estos dos puntos vienen a ser el foco de la elipse, es decir, F y F'. Vienen a ser foco. Y a partir de ello vamos a obtener los demás puntos de la elipse. ¿Listo? Ahora, veamos esta característica muy importante. Ese segmento de color azul viene a ser la distancia A. Hicimos centro en B y hemos obtenido F, ¿verdad? Por lo tanto, ese segmento de color azul viene a ser también el valor de A. Es decir, OV mayúscula es la misma distancia de B hasta F. Y miren, tenemos un triángulo rectángulo. Hemos obtenido un triángulo rectángulo. Analicemos el triángulo rectángulo antes de realizar el gráfico. A la distancia de O hasta F lo vamos a denotar con C minúscula. Ahora bien, analicemos entonces. Por el teorema de Pitágoras, que nos indica hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado,
vamos a aplicar en el triángulo que hemos obtenido. Entonces, en lugar de la hipotenusa, colocamos a elevado al cuadrado. Igual, uno de los catetos. Uno de los catetos es b. Anotemos b y elevemos al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. El otro cateto viene a ser c. Y elevamos al cuadrado. Muy bien. Ahí tenemos ya escrito el teorema de Pitágoras en ese triángulo que hemos obtenido en los trazos de la elipse. Vamos a despejar b cuadrado. Invirtiendo la ecuación nos va a quedar b cuadrado es igual a cuadrado, anotemos, a cuadrado, c cuadrado está sumando, pasa al otro miembro a restar, entonces menos c cuadrado. Recordemos que estamos invirtiendo la ecuación. Y para nosotros esto viene a ser la ecuación número 1. No se olviden que este valor nos va a ayudar bastante en la deducción de la ecuación de la elipse. ¿De acuerdo? Muy bien, continuaremos con la gráfica. Ahora, vamos a tomar un punto cualquiera en el eje mayor, un punto cualquiera. A ese punto lo vamos a llamar A. Ahora, con la ayuda de un compás, vamos a medir el segmento de color rojo. Vamos a tomar la distancia V' A, esa distancia. Nuevamente, estamos tomando la distancia V' A. Ahora, con esa abertura vamos a hacer centro en F'. Y vamos a trazar un arco. Ahí está, trazamos un arco. Con la misma distancia vamos a hacer centro en F, en el otro foco de la elipse. Y nuevamente trazamos el arco. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar la distancia AV mayúscula, es decir, esta distancia de color azul, AV, esa distancia. Vamos a agarrar nuestro compás y medimos la distancia. Listo, ahí está. Como ya tenemos esa abertura, hacemos centro en el foco, F', y trazamos un arco. Trazamos un arco, de tal manera que corte al primer arco que hemos trazado. Nuevamente, con esta misma abertura, hacemos centro en el otro foco, en F, y trazamos otro arco. ¿Listo? Fácil, sencillo, ¿no? Y obtenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Iremos denotando. Va a ser el primer punto, P1. El segundo punto, que va a ser P2. Luego el tercero, ahí está, viene a ser P3. Y finalmente el otro punto, que viene a ser P4. Si se dan cuenta, vamos generando puntitos, ¿no? Reitero, nuevamente vamos a trabajar con los trazos. Ya tenemos los 4 puntos. Y por estos 4 puntos tiene que pasar la elipse. Puedo tomar varios puntos en el eje mayor y hacer el mismo procedimiento. Y se traza la elipse. Veamos entonces si pasa nuestra elipse por esos puntos. Efectivamente, la elipse pasa por todos esos puntos. ¿Listo? Ahora bien, analizaremos la gráfica y la condición que nos va a permitir hallar la ecuación. Veamos el segmento de color rojo. Vamos a trabajar con ese segmento. Al punto P4 lo vamos a denotar como punto genérico de la elipse. Entonces solamente vamos a anotar P, es el puntito que va a ir generando la elipse. Ahora, es decir, la distancia V'A, ahí está, vamos a anotar ahí, va a ser igual, analizaremos. Voy a sacar este segmento de color rojo. ¿Se acuerdan? Hemos tomado con el compás, hicimos centro en el foco F' y hemos trazado el arco, ¿no? Por lo tanto, la distancia V'A es la misma distancia P, anotamos P, F', viene a ser la misma distancia. Reitero, V'A es la misma distancia que P, F', la misma distancia. Ahora, ¿qué sucedió con el segmento de color azul? AV. Vamos a anotar esto aparte, AV. Recordemos nuevamente, hemos tomado esa distancia con el compás, que es de color azul, ese segmento. Luego, hicimos centro en F y trazamos el arco, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la distancia AV va a ser igual a la distancia PF.
es la misma distancia. Muy bien, continuaremos entonces. No se van a olvidar de ese detalle. Ahora bien, entonces decimos, la distancia B', A, de ahí de color rojo lo he resaltado, B'A, más la distancia A, vamos a anotar, ahí está, de color azul lo estoy resaltando nuevamente, A, V, es igual a, miren, atiendan bien esa parte, detalladamente, es igual a OV es A, ¿no? Por lo tanto, OV' también es A. Entonces, A más A es igual a 2 veces A. Anotemos ahí, 2 veces A. A la par, sigamos analizando. V' A es lo mismo que PF'. Ahí está, PF'. Por lo tanto, en lugar de V'A vamos a anotar PF'. Más, en lugar de AV, para nosotros viene a ser PF. Nos reemplacemos ahí, PF. Y esto va a ser igual a 2 veces A. Igual 2 veces A. ¿Listo? Y esta viene a ser la condición principal para encontrar la ecuación de la elipse. A partir de ello, vamos a reemplazar los valores y encontrar la ecuación de la elipse. ¿Está bien? No se van a olvidar de esa condición. Nuevamente, la distancia F'P o PF' más la distancia PF es igual a V'V, es decir, 2 veces A. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos también esta otra condición que va a ser muy importante, que B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado, que ha salido del triángulo, que también nos va a ayudar, nuevamente reitero, para hallar o deducir la ecuación de la elipse. De esta manera estaríamos concluyendo con esta primera parte del video. Espero que haya sido de su agrado, les invito a suscribirse a mi canal y les pido también puedan compartirlo. Y les espero en la segunda parte que estaremos ya trabajando en el sistema de coordenadas rectangulares.